Entonces partamos, ¿ya? Vamos a tener por fin, después de tanto tiempo, la clase de soplos. Los soplos, primero tenemos que definir los tipos de flujo, ¿cierto? No sé si se acuerdan de años anteriores que tenemos un flujo laminar y un flujo turbulento. Entonces, el flujo laminar tenemos que un líquido en su totalidad viaja en una sola dirección, sin chocar con nada, sin que nada lo interfiere en su camino, ¿cierto? Y un flujo turbulento, que es donde no todo este líquido va a viajar en la misma dirección, entorpeciendo todo el flujo correcto del líquido, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener que un flujo turbulento, su definición más precisa, que va a ser el paso de sangre a través de un espacio que va a generar la turbulencia en el flujo habitual. ¿Qué sería lo habitual? El flujo laminar, ¿cierto? Un flujo solo en una única dirección sin mayor obstáculo, produciendo una estrechez o reflujo, y eso nos va a generar un sonido que lo vamos a poder escuchar em, a nivel de un soplo cardíaco. Pero también, no sé, recordar o que lo asocian a que no solamente esto pasa en el corazón, sino que pasa también en el ámbito respiratorio, dado de que cuando nos da bronquitis, por ejemplo, pasamos de tener un flujo laminar del aire a un flujo que es más turbulento debido a la obstrucción que se genera en los bronquios debido al proceso inflamatorio que ese virus está generando. ¿Ya? Por lo tanto, en todo soplo siempre va a ser importante para poder describir correctamente el soplo, su intensidad, su irradiación, su duración, su tonalidad y el carácter del soplo, ya que vamos a ir describiendo durante toda esta presentación. La intensidad es la forma estandarizada de cuán audible es el soplo. ¿Para qué? Porque ocultar un soplo es muy dificultoso, y de verdad se necesita harta práctica para poder auscultarlo. Por lo tanto, esta es la idea de estandarizar una medida el grado del soplo. Por lo tanto, tenemos el grado uno, que es un soplo muy tenue, que va a ser solo como audible frente a oídos expertos, y que hay que estar harto rato ahí escuchándolo. ¿Ya? El grado 2 es un soplo más intenso que el anterior, fácilmente identificable. El grado 3, el soplo intenso sin frémito. El frémito, acuérdense que es algo que se palpa. Grado 4, soplo intenso. Este ya se acompaña de frémito. Grado 5, soplo intenso con frémito más intenso que el anterior. Audible a través de estructuras sólidas y solo con el borde del estetoscopio. Y el grado 6 ya es audible sin colocar nada y solo el oído. ¿Ya? De todas formas, recordar que eh, la evaluación del soplo va a ser operador dependiente, ¿cierto? Que va a depender de todo de la práctica que tenga cada uno. En cuanto a la irradiación, vamos a tener que es hacia dónde se va el soplo. Por ejemplo, vamos a tener un soplo sistólico en el foco de la auscultación aórtico que se va a radiar hacia las yugulares. ¿Ya? Entonces, la misma definición de radiación que veníamos manejando de clases anteriores, desde un foco para donde se irradia el sonido. ¿Ya? La duración se va a definir como el momento en que se escucha el soplo dentro del ciclo cardíaco. ¿Ya? Entonces, el ciclo cardíaco ustedes saben que corresponde a que viene un impulso del nodo sinoatrial que, que genera la contracción de las aurículas, y de la contracción de las aurículas se genera la contracción de ventrículos. ¿Cierto? Por lo tanto, vamos a tener un soplo sistólico que lo vamos a poder escuchar solamente entre el primer ruido y el segundo ruido cardíaco. El diastólico, que va a ser al revés, se va a escuchar entre el segundo y el primer ruido cardíaco, y un soplo continuo que se va a escuchar durante todo el ciclo cardíaco. ¿Ya? Aún así, para describir los soplos de una manera aún más precisa, vamos a tener como las pre... Antes de decir si es histórico, diastólico, continuo, vamos a decir si es protosistólico, mesosistólico, telesistólico o pansistólico.
Así mismo con diastólico, si es protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico, holodiastólico o protocontinuo y así. ¿Se entendió la idea? Proto eh, es es un soplo que se va a iniciar dentro de la sístole o la diástole, es decir, al inicio del espacio existente entre los dos oídos. El meso es un sonido que va a iniciar en la mitad del espacio entre esos dos sonidos. Tele, que va al final del ciclo, y holo, que se va a encontrar en todo el espacio entre los ruidos. Y ahora van a ver, lo vamos a ir después los vamos a caracterizar con mayor claridad para que les quede más claro, porque así igual es medio confuso. ¿Saben cómo diferenciar el primer ruido cardíaco del segundo ruido cardíaco? Yo no. Eh, por el pulso, ¿ya? El primer ruido cardíaco siempre coincide con el pulso, ¿ya? Entonces ustedes escuchan pu y el que coincide con el pulso ese va a ser el primer ruido cardíaco, ¿ya? Por último, el carácter del soplo van a ser las cualidades auditivas que va a tener este. Ya puede ser en rodada o en retumbo, puede ser aspirativo, puede ser soplante, puede ser en maquinaria. ¿Ya? O sea, estos son como los sonidos, pero yo la verdad como que esta parte de la caracterización del soplo es muy difícil y no... Entonces, si algo a esto del carácter de verdad no le den tanta importancia, porque es muy difícil. ¿Ya? Y la tonalidad, lo mismo que vieron en física en sus años de colegio, hace relación a la frecuencia con que se escucha el floco. Em, em, Asimismo, vamos a tener ciertas características, ciertos soplos que van a ser bien característicos. ¿Ya? Los soplos inocentes, que van a ser un tipo de soplo que va a ser frecuentemente en niños y en adultos jóvenes que no van a tener mayor trascendencia clínica. ¿Ya? Como su nombre lo dice, es inocente. Va a ser un soplo de eyectivo de características breves. Segundo ruido va a ser normal, por lo tanto, se va a escuchar durante el primer ruido cardíaco. Se escucha mejor en el foco pulmonar. Nunca va a ser holosistólico, holodiastólico, ni se va a acompañar de frémito. ¿Ya? Entonces, cualquier soplo que ustedes escuchen en un niño que se acompañe de frémito va a dejar de ser inocente. O que se encuentre entre los dos ruidos cardíacos, también va a dejar de ser inocente. ¿Ya? Entonces, como les decía, un soplo sistólico eyectivo que vendría teniendo como esta representación, si se pudiera como dibujar, donde su mayor intensidad la va a tener entre la mitad de los ambos ruidos cardíacos. Los tipos de soplos que podemos encontrar eyectivos pueden estar asociados a patologías relacionadas con la estenosis valvular, un flujo aumentado como estados hiperdinámicos. ¿Qué nos genera estados hiperdinámicos? Por ejemplo, la fiebre. Por lo tanto, no se asusten si en un paciente con fiebre le auscultan un soplo eyectivo. ¿Ya? Va a ser mesosistólico. ¿Ya? Entonces, meso, lo mismo. Si lo pudieran representar de esta forma, es aquí, donde su mayor intensidad va a ser como en la mitad de ambos ruidos cardíacos. Y no siempre implican un daño valvular. ¿Por qué? Porque como les decía, pueden representar que aumento del flujo por algún estado hiperdinámico como lo puede ser la fiebre en algunos pacientes. Dentro también de los soplos sistólicos tenemos los de regurgitación, donde los velos valvulares no se van a cerrar adecuadamente. Eh, o sea, eso lo que va a significar una insuficiencia de alguna valva. Por lo tanto, el flujo va a fluir tanto hacia el lugar donde debe ir, o sea, hacia el resto del cuerpo, como la aorta o el tronco pulmonar, que es hacia donde uno no quiere que vaya el flujo.
Del reflujo valvular se va a caracterizar por ser uno, se va a describir como un soplo aspirativo y que va en decreciendo, ¿ya? De baja intensidad, muy difíciles de ocultar y se pueden escuchar mayormente en los focos de salida al corazón, que se vendrían siendo el pulmonar y el aórtico, ¿cierto? Y tenemos por último los soplos diastólicos que vendrían siendo por estenosis, o sea, todo lo contrario a los que eran a los que vinimos explicando el anterior, que van a estar dados por una estrechez valvular. Vamos a tener principalmente este, que es característico, que es el chasquido de apertura. Ya se va a ver también un soplo que va a ser holodiastólico, o sea, va a estar entre ambos sonidos. Entonces, como es un suficiente, este sonido se va a dar generalmente por un reflujo de sangre entre el atrio y el ventrículo, lo que genera la primera parte del soplo y luego en la segunda mitad. La contracción del atrio va a ser mucho más fuerte, por lo tanto se va a reforzar como la intensidad del soplo. Por eso va así como en una curva. ¿Ya? Entonces tenemos la insuficiencia, perdón, vamos a tener una mayor contracción del atrio que va a reforzar el soplo. Ya no sé si se entendió. Dentro de los soplos más característicos y que van a generar una mayor, que van a encontrar que van a encontrar frecuentemente en la clínica, tenemos el de insuficiencia aórtica. ¿Ya? Entonces vamos a tener que va a ir desde el segundo ruido, que va a ir disminuyendo en intensidad, porque donde están cerrando los velos, ¿cierto? Va a ir en decreciendo con un carácter aspirativo, literal como que si estuviera una aspiradora en el pecho. Se va a escuchar mejor en el foco aorto para ir luego bajando hacia el esternón. Con alguna frecuencia y del ruido en estado hipodinámico, podemos escucharlo de tipo mesosistólico de tipo eyectivo. Y se escucha más o menos así. Sí, eh, en el segundo ruido cardíaco, como un soplido que va en disminución. ¿Ya? Otro hallazgo que podemos encontrar en la insuficiencia aorta va a ser el pulso arterial, el pulso Zeller, el pulso martillo de agua. ¿Ya qué significa esto? Que al tomar el brazo de la persona y levantarlo en horizontal, el latido va a aumentar en intensidad. ¿Ya? Al nivel del lechunguial, aplicando una discreta presión sobre la uña, vamos a notar un latido base, eso lo cual no es normal. Tenemos el latido de las carótidas, que se va a llamar la danza arterial en el cuello, y en la cabeza el signo de Muset, que va a ser una leve oscilación que sigue el ritmo del pulso. ¿Ya? Todo esto solo tienen que aprender porque es como semiología pura. ¿Ya? Entonces, insuficiencia aórtica, el pulso martillo de agua, danza arterial y el signo de Muset. Cuanto a los de insuficiencia aórtica, eh, la presión arterial diferencial también va a estar aumentada, o sea, la diferencia entre presión de entre un brazo y otro va a estar aumentada. En la región inguinal podríamos escuchar un doble soplo femoral, ¿ya? Si el reflujo de sangre de insuficiencia aórtica es masivo, puede producir un ascenso de uno de los velos de la válvula mitral, a tal punto de generar una estenosis funcional capaz de un soplo como en rodada, ¿ya? Y ese es un soplo característico que vendría siendo el soplo de Austin Flint. O sea, que si tenemos una insuficiencia aórtica que además se le suma una estenosis funcional, se va a dar una estenosis funcional generando este sonido de rodada en mitral llamado soplo de Austin-Flint. Y se va a escuchar mejor en el ápex del corazón y se va a radiar hacia la axila. Eh, Ahora,
Cambiando de soplo, tenemos la estenosis aórtica, ya mismo poco, pero ahora es por estrechez. Entonces vamos a tener una estrechez en las válvulas aórticas, por lo cual el ventrículo izquierdo va a tener que hacer mucha más fuerza para que la sangre pase y circule al resto del cuerpo. Al generarse toda esta mayor fuerza que se genera desde el ventrículo izquierdo, vamos a tener un soplo de tipo eyectivo en forma de rombo, ya que va a ser generalmente de tipo mesosistólico en el foco aórtico y que con frecuencia lo vamos a poder también escuchar irradiado hacia el cuello, ¿ya? Pero no es tan raro que, y no nos debe preocupar si es que los llegamos a escuchar este tipo de soplo también en la punta del corazón. Se va a escuchar como un clic de apertura o un clic aórtico que se dice, que se escucha más o menos así. Es muy similar al anterior, la verdad. Ay, el video no se cambió. Ya. En cuanto a la insuficiencia mitral, ay, esto no, tenemos que, como le podemos leer acá, que es va a estar provocado por una regurgitación de la sangre al ser la misma dirigida y de vuelta hacia el atrio del corazón. ¿Ya? Dentro de las características tiene que el primer ruido cardíaco va a estar disminuido. Vamos a escuchar este soplo durante toda la sístole, por lo tanto tendría un soplo holosistólico que se va a extender desde el primer ruido hasta el segundo ruido con la misma intensidad. Lo vamos a escuchar mejor en el ápex y se irradia hacia la axila. En decúbito lateral izquierdo lo vamos a escuchar mejor debido a su radiación normal. No va a variar con la inspiración-expiración y podemos escuchar incluso un tercer ruido en diástole o ruido de galope que se llama frecuentemente. ¿Ya? En cuanto a la estenosis mitral, este va a ocurrir en diástole. Aquí vamos a tener ese famoso chasquido de apertura y va a ir un soplo en decreciendo o en rodada mitral, ¿ya? Debido al paso de llenado rápido de que el corazón. Por lo tanto, como en el segundo ruido vamos a tener este chasquido de apertura, el primer ruido va a ser el de mayor intensidad y el que mayor vamos a escuchar. Dentro de dentro de los casos que hacen que la sangre se retenga dentro del atrio y aumentar la presión del mismo, podemos provocar secundariamente una hipertensión pulmonar, ya que aumenta tanto la presión para vencer la presión del atrio que a su vez las válvulas pulmonares se van a ir cerrando lentamente, ¿ya? De todo debido a este aumento de presión que tiene que ejercer el ventrículo izquierdo para volver a hacer como recircular la sangre. Y asimismo vamos a tener que todo esto va a hacer que el segundo ruido lo podamos escuchar desdoblado y como retrasado entre el cierre de la válvula pulmonar y este. Esto está como el corazón es un muy buen músculo y como buen músculo al generar mayor fuerza se puede traducir en una hipertrofia ventricular derecha o ventriculomegalia derecha, como quieran que se llame. ¿Ya? Cuando esto se debe a inflamación de los velos, o sea, un cuadro infeccioso, ya sea por la enfermedad reumática que hasta ahora en Chile como que está más o menos controlada, pero no sabemos si se va a mantener así, este soplo se va a llamar de Karen-Combs. Otro de los soplos característicos que vamos a tener va a ser el de la insuficiencia tricuspidia, que es un soplo holosistólico, que lo vamos a poder escuchar tanto en el lado derecho como en el izquierdo, muy en específico, ya que va a aumentar con la inspiración profunda.
ya que ¿por qué se escucha mejor con la inspiración profunda? Debido a que aumenta el retorno venoso, el pulso venoso yugular, y se observa como en una V gigante, dado por el reflujo de sangre que se da por esta insuficiencia en esta valvulita. Y otros, que estos ya se dan más en pediatría, tenemos el ducto arterioso persistente, una de comunicación intravehicular, comunicación intraventricular y el prolapso de la válvula mitral. Ya que estos después van a aprender muy bien en cardio a identificarlos y en la ayudantía que tienen más adelante. Por lo tanto, y a forma de conclusión, eh, ¿qué es lo principal que deben evaluar si es que de manera inicial, si el soplo se da en sístole o en diástole? ¿Dónde se escucha con mayor claridad? ¿En qué foco de ocultación? Si tiene irrigación hacia el ápex o hacia el cuello. La forma, si es en V, si es en rombo, si en cuadrado, más o menos. O, o mejor dicho, si es proto, meso, tele, holosistólico o holodiastólico, etcétera. Eh, el tonalidad, o sea, la frecuencia. La relación con los otros ruidos cardíacos, cómo escuchamos los otros ruidos cardíacos. Y la posibilidad de otros ruidos, como el tercer o cuarto ruido o de galope, el ruido de chasquido o de la apertura mitral. ¿Ya? Eh, y eso es una clase rapidita, porque la verdad no es mucho lo que hay que explicar, sino que son solo cosas que se tienen que aprender de memoria y aprenderlas a distinguir en la clínica, en sus prácticas clínicas. Afortunadamente van a tener un paso en CIMUF donde se va a, a ejemplificar de mejor forma todos estos tipos de soplos. Eh, Eso, lo tienen agendado con los ayudantes para el martes en la tarde. Voy a mandar un correo consultándoles si van a querer que se haga esa ayudantía o que es en horario en que yo trabajo. Entonces, como van a estar los ayudantes solos, porque no van a tener ningún docente a cargo. Así que para que me lo contesten con copia a Nagor y a Zúñiga.